Buenas noches a todos, bendiciones, esperamos que estén bien. Le damos la bienvenida a nuestro grupo de oración. El día de hoy les hemos invitado porque tenemos un tema muy especial que ha sido preparado por el invitado especial, René García. Entonces, vamos a empezar primero con nuestro grupo normal y ya luego pues René nos compartirá ese tema que él ha preparado con cada uno de nosotros. Bueno, yo les voy a pedir que vamos a hacer un momento de oración, que cierren sus ojos ahí donde están y que nos pongamos en actitud de oración para pedirle al Señor que venga a acompañarnos en este momento, que venga a regalarnos primeramente su perdón para poder recibir el Espíritu Santo de Dios. Señor, sin ti yo soy como un beso sin rima. Señor, hoy aquí estoy. Te quiero dar mi vida, quiero entregarme a ti para ser renovado y vivir en el amor que siempre he deseado. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor. Ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Sí, Señor Jesús, evidentemente nuestra debilidad y nuestra libertad de cara a la concupiscencia nos recuerda lo mucho que te necesitamos. Por eso estamos hoy aquí desde una actitud humilde, pidiéndote que una vez más nos mires con misericordia, que perdones esas veces que no hemos hecho caso a nuestra conciencia, esas veces que no te hemos visto en el hermano, esas veces que no te hemos permitido multiplicar el pan. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu
espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, derrámate una vez más sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, como brisa fresca, a renovarnos, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, a consolarnos en esta situación difícil que estamos atravesando, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, derrámate sobre cada uno de los grupos de oración de esta zona, Acaristo de Orán. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y llénanos de ti, Santo Espíritu. Lleno de ti, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Derrama tu gracia, Espíritu Santo de Dios. Ven y llénanos de ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Derrámate con poder en este lugar. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven que te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Dile, ven, Espíritu Santo de Dios, ven a derramarte en este lugar. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y llénanos de ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven a derramarte en cada uno de nosotros. Derrámate con poder, Espíritu Ven y Santo. llénanos de ti, Santo Espíritu de amor. Ven y llénanos, Espíritu de Dios. Derrámate en cada uno de nuestros hogares. Ven, Santo Espíritu de Dios. Bendito nuestro Señor. Ven, Espíritu Santo. Santo nuestro Señor. Bendito eres. Muchas veces no sé qué decirte al oído. Muchas veces no sé. Muchas veces no sé. No sé ni lo que digo. Muchas veces no sé. Muchas veces no sé ni lo que hago aquí. Mas sé que te amo más que a mi propia vida. Mas sé que te amo, te amo, te amo. Jesús, tú eres mi vida. Sí, Señor Jesús, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra luz. En medio de tanta oscuridad, de tanta angustia, de toda esta situación, mi Dios, que reconocemos, Señor, que tú tienes el control, de que tú estás sanando, mi Dios, a tantos enfermos, y de que tú proteges, Señor, a todos aquellos que estamos sanos. Que tú, Señor, estás en medio de cada hogar, en cada familia, velando por cada uno de ellos, de acuerdo a su necesidad, y manda ángeles sobre cada uno de ellos para poder saciarlos de tu amor, de lo que ellos necesiten en ese momento. Por eso te alabamos, Señor, y te bendecimos por tu gran amor, Señor. Bendito y alabado eres tú por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Maestro Santo. Bendito y alabado eres tú por siempre, Señor. Bendito seas.
Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Bendita Santo sea eres tú, Señor. alabado seas en esta noche, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito seas. Santo y poderoso. Grande eres tú, Señor. Todo honor y toda gloria a ti, Maestro. Gloria, alabanza. Eres tú, Señor. Santo eres tú, Santo, santo eres. santo y poderoso. En esta noche, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos porque tú eres grande y poderoso, Señor. Aprovechamos este momento, Señor, para bendecirte por todas las cosas buenas, glorificarte por todas esas cosas que haces en nuestro diario vivir. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por nuestras familias, por nuestros amigos, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor, por nuestro grupo de oración, por cada uno de los grupos de oraciones aquí representados, Señor. Para que tú permitas que cada uno sigamos buscando de ti, Señor. Sigamos tu caminar, Señor Jesús. También te queremos alabar y bendecir, Señor, porque en medio de esta crisis, de esta pandemia, tú nos has protegido y has permitido que nos mantengamos firmes, que a pesar de las dificultades que se hayan podido presentar, pues tú has permitido que junto a tu Espíritu Santo que prevalezcamos y sigamos adelante. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Bendito eres. Bendito eres tú, Señor. Gloria, alabanza a ti. Santo eres tú, mi Grande y Dios. poderoso eres tú, Señor. Bendito eres tú, mi Dios. Bendito, alabado eres tú, Señor. Gloria, Grande eres tú, Señor. santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito y Amén. alabado eres tú, Señor. Santo. Santo Bendito. eres tú, Señor. Santo y poderoso eres tú. Derrama tu gracia, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo y poderoso. Más que deliciosos son los momentos así en los que puedo, Señor, sumergirme en ti. Adorándote en espíritu y verdad. Hasta aquí llega el perfume de tu santidad. Adorándote en espíritu y verdad. Hasta aquí llega el perfume de tu santidad. De tu santidad. Bendito eres tú, Señor. Gloria y alabanza a ti por siempre, Señor. Bendito y alabado eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo eres tú por siempre. Santo y poderoso eres tú, Señor. Gloria, alabanza a ti, Señor. Bendito eres tú, Señor. Santo eres tú. Santo y poderoso. Jesús.
gracias, Señor Jesús, por este momento. Damos las gracias, Señor, porque siempre estás ahí para cada uno de nosotros, porque tú siempre nos acompañas, por enviar tu Espíritu Santo a guiar nuestras vidas, a protegernos del mal. Por todo esto te damos las gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. A ti, Madre, te pedimos que sigas intercediendo por cada uno de los que estamos aquí, por cada una de las familias representadas, cada uno de los grupos de oraciones representados. Pedimos que sigas ahí orando, pidiendo por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras necesidades. Las lleves a los pies de tu Hijo Jesús para que se haga su voluntad en nuestras vidas. Te saludamos como te saludó el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo por lo menos sé que Diomar está bien, porque respondió. Pues yo no sé los demás, que están callados. Estamos bendecidos. Bendecido. Gracias a Dios. Pues ya están apareciendo por lo menos, ya han aparecido unos cuantos. Eso es bueno. Eso es importante. Bien, pues ustedes ya sabrán que hoy, el día de hoy tenemos un tema muy bonito, un tema que yo sé que nos va a gustar a todos. Ese tema está a cargo de nuestro hermano René García, que con mucha disposición pues sacó este tiempito para hablarnos, traernos un tema. Entonces, René, si estás ahí, este es el momento tuyo para que entres. Buenas, bendiciones, ¿me escuchan? Sí. Ok, no, aquí estaba con sus oraciones, cargando las pilas. Pues nada, muchas bendiciones a todos, que el Señor definitivamente nos abra la mente y el entendimiento, que nos abre el corazón y la mente para al final de esta reflexión salir con la convicción o con la intención o con el deseo de vivir como hijos amados de Dios. Esa es nuestra identidad, la identidad que nosotros debemos de tener y la que tenemos que vivir, ser hijos amados del Padre, un Padre que nos ama, un Padre que de manera incondicional está para nosotros. Pues primero, decirle que todo ese miedo, esa incertidumbre del coronavirus, ahora pónganlo a un lado ahí, donde quiera que ustedes estén conectados, que ese cansancio o esos síntomas, a veces tenemos miedo, ¿verdad? Miedo, algunos hemos entrado un poquito en modo miedo. Es normal a veces tener miedo, aún siendo hijos de Dios, es normal a veces sentir miedo, es normal sentir cansancio, es normal sentir confusión. Pues en medio de la confusión, del cansancio, de todo lo que estamos viviendo, Dios te ama y Dios quiere hablarte a ti. Pues vamos a ver cómo yo vivo una identidad de hijo e hija de Dios. Cómo yo puedo entrar en ese misterio, en esa realidad, en esa verdad de que somos hijos amados del Padre. Es una realidad que el ser humano, el hombre, no pudo en la historia entender, ni alcanzar, ni deducir, ni atrapar. Esa realidad de que tú y yo somos hijos amados del Padre.
es una verdad que nos ha sido revelada en Cristo Jesús. Nosotros no hubiéramos nunca podido intuir el Dios de los antepasados, el Dios de muchos pueblos, de muchas tribus, era un Dios guerrero, un Dios fuerte, un Dios misterioso, al que había que aplacar y calmar con sacrificios humanos, con frutos, con todo. Ese es el Dios que los seres humanos siempre pudimos buscar o tratar de entender. Un Dios que había que aplacar para que nos mandara la lluvia, que había que comprar para que nos regalara la tierra, que había que tener contento. Pero nosotros, los cristianos, los católicos y todos los cristianos del planeta, que somos 1%, aunque somos muchos, todavía somos muy pocos, y por eso necesitamos que los hijos e hijas amadas de Dios salgan a evangelizar y a proclamar, porque somos todavía menos del 40% de la población mundial. Entonces nosotros tenemos que evangelizar, que llevar esa realidad, porque es como que es como, imagínate, se da mucho en el país, o a lo mejor lo has vivido tú, o es parte de tu familia. ¿Cuál es la diferencia entre la identidad de hijos amados del Padre y la de hijos? Primero, que todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Todos, los creyentes, los no creyentes, los ateos, los que buscamos de Dios, los buenos como ustedes, los malos como yo, todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo ha sido fruto agradable para Dios Padre y muere y resucita, eso impacta todo el futuro a partir del año 2000, todo del año 0, que en realidad era como el año -4, -6, porque hubo un pequeño error de cálculo, pero cuando Jesucristo resucita, luego de haber muerto por nosotros en la cruz, y resucita, todos nosotros, los que íbamos a venir hacia adelante, y todos los de atrás, se le abrió el cielo, y el cielo se abrió, y hubo una alianza que se había roto con el pecado original, para nosotros poder ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de un Padre. Pero imagínense algo que pasa mucho en Latinoamérica y sobre todo en este país. Eso es muy común, de que hay un hombre tiene muchos hijos de muchas mujeres. Sin embargo, ese padre, muchas veces pasa que el hombre solamente se relaciona con los hijos del último, de la mujer con la que está viviendo en ese momento. Y hay muchos hermanos que son de padre, casi siempre los hermanos de madre son los que más se relacionan, porque la madre construye la identidad. Entonces hay muchos hermanos por ahí que no se tratan como hermanos. Y hay muchos hijos de un padre que son hijos por filiación, pero no son hijos por identidad. No se sienten hijos porque el padre los abandonó. Con Dios no pasa eso. Si algún padre te abandonó a ti o abandonó a alguien que tú conoces, no sé si tú eres hijo de tu padre, que te criaste con tu padre en tu casa, o si eres hijo de fuera, o un hijo que fue de la casa, pero tu papá se fue. En mi caso, yo soy hijo de divorciados. Cuando yo tenía, en la preadolescencia mía, pues ya mi papá y mi mamá ya dejaron de ser matrimonio, que eran matrimonio por la iglesia. Mi padre no me abandonó del todo, pero sentirme hijo de mi padre, saber que lo tenía, pero sentirme hijo amado, a veces en la distancia, el amor, o viéndolo menos, o no en el día a día, el amor a veces no se entiende. Entonces, tú eres un hijo amado de Dios en Cristo Jesús. Es una verdad como filiación. ¿Y qué significa filiación? Es una relación de parentesco entre padres e hijos. Una relación de parentesco entre padres e hijos. Y eso normalmente en la tierra se establece con la prueba de ADN. Cuando alguien quiere reclamar los derechos de herencia o los derechos de apellido, porque el ser hijo da unos derechos y en Dios no es diferente. Entonces ser hijos da unos derechos y cuando alguien quiere unos derechos,
o cuando un padre quiere llevarse a sus hijos, que lo pide a Estados Unidos, a Europa, quiere sacarles residencia, por ejemplo, un papá que está en Estados Unidos, usualmente se pide la prueba de ADN muchas veces cuando está dudosa la relación o cuando la piden a muchos consulados, y a veces hay personas que resultan no ser hijos y otros han pasado muchas sorpresas en eso. Entonces, por relación, todos en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Primero somos criaturas, porque Dios creó al hombre y a la mujer y vio Dios que era muy bueno. Y cuando Dios te creó, Dios en el Génesis, todo dice que era bueno, pero cuando creó al hombre dijo que era muy bueno. Cuando Dios creó las estrellas, le habló al cielo. Cuando Dios creó los animales de la tierra, le habló a la tierra. Cuando Dios quiso crear los peces, le habló al mar. Pero cuando te quiso crear a ti y a mí, se habló a sí mismo. Y Dios dice en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos hijos de Dios, creados por Dios y venimos de Dios. ¿Por qué muchas veces no tenemos esta identidad de los hijos de Dios? Porque una cosa es ser hijo por filiación, somos sus criaturas, y en Jesucristo, que es el verdadero hijo, el alfa y el omega, el principio y el final, el nombre sobre todo nombre, en Jesucristo somos sus hijos. En Jesucristo somos sus hijos, en Jesucristo ya la filiación la tenemos. Por eso cuando Jesús, y eso no hay duda que Jesucristo es el Hijo, cuando buscamos en el Evangelio de Mateo capítulo 3, según San Mateo capítulo 3, vemos como Juan el Bautista estaba bautizando, y había muchos a los que él le decía raza de víboras, a los fariseos y a los saduceos, que habían ido donde él, o hablaban de él, o lo criticaban cuando bautizaban. Y él les mandaba a mostrar frutos de verdadera conversión. Decía, de nada le sirve decir que Abraham es su padre. Pero en medio de ese bautizo de Juan, entonces cuando Juan estaba llamando a la conversión, dice en el versículo 13 en adelante del Evangelio de según San Mateo, capítulo 3, dice, por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. El agua, en ese momento, fíjense que del agua sale el niño cuando es parido por la madre. El agua del vientre intrauterino. Cuando Jesús salió del agua, en ese momento, óyeme lo que pasa, se abren los cielos. Lo que te decía que pasó con Jesús. Se abren los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Asimismo, al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado. Ese es el título de nuestra reflexión. Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido. Palabra de Dios. Y entonces, fíjate que cuando somos hijos amados del Padre, pasan algunas cosas. Tenemos que salir del agua. Salir del agua. Y no es volver al vientre de nuestra madre. Es nacer del agua del Espíritu de Dios. Lo que Nicodemo no quiso entender o no podía entender. Su mente no le daba del nacer de nuevo. Como ustedes cantan, hay que volver a nacer de nuevo. Para llegar al reino de los cielos, hay que nacer de nuevo. Eso, salir del agua de qué? De tu muerte, de tu miedo, de tu coronavirus espiritual, de tu COVID espiritual, de la pandemia del pecado, de la pandemia del desamor, de la pandemia del egoísmo, de la pandemia de la falta de entrega, de la pandemia del perder nuestra vida queriendo salvarla. Entonces, para ser hijo amado de Dios, se nace, se sale del agua, que es lo que pasa con el bautismo, se abren los cielos
Y esto lo completó Jesús con su muerte y resurrección. Cuando Él muere y resucita, se abren, porque Juan nos bautizó con agua, pero Jesucristo nos bautizó con fuego, con el fuego del Espíritu de Dios. Cuando Jesucristo resucita, se abren los cielos para nosotros. Todo lo que el pecado original había roto, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que baja como una paloma. Entonces hay un nacimiento del agua, salir del agua, un cielo que se abre, un Espíritu de Dios que baja y se posa sobre él. ¿Tú quieres saber cuáles son los signos de que tú eres un hijo amado de Dios? Una conversión se produce en ti por el Espíritu de Dios. Se abren los cielos para ti, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú ves el Espíritu de Dios que baja en ti como paloma, se posa sobre ti. Tú hablas en el nombre de Dios. Tú vives para Dios. Tú te enamoras para Dios. Tú trabajas para Dios. Tú eres jefe en el nombre de Dios. Eres empleado en el nombre de Dios. Tienes dinero en el nombre de Dios. O tienes escasez o falta de dinero en el nombre de Dios. Y esa voz del cielo dice, este es mi hijo amado, elegido. Dios te elige y te lo reitera. Y eso que vivió Jesús en esa imagen del bautismo de Jesús es lo que nosotros vivimos en la iglesia. Estamos invitados a una muerte. Entonces, si tú eres, hay dos formas de ser hijo. El hijo normalmente es hijo por filiación. Primero es criatura, es la primera forma, es criatura, porque Dios nos creó y vio que éramos muy buenos. Luego viene el pecado y en Jesucristo, entonces somos hijos adoptivos. Hijos adoptivos. Ahora, eso es la filiación. Quiere decir que tú y yo somos hijos y nadie nos puede quitar esa realidad de hijos adoptivos en Jesucristo. Eso es una conquista que Dios consiguió para ti. Eso es una conquista que Dios en su misericordia nos regaló en Jesucristo. Ahora, ser hijo amado de Dios. Ya entramos en lo que es ser hijo por relación, no por filiación, por relación. Jesucristo tiene filiación divina, relación divina. Nosotros no somos divinos, pero en Jesucristo tenemos una filiación indirecta con el Padre. Pero para ser hijo amado del Padre, eso se trata de tener una relación con Dios. Es ser el papá que se crió con sus hijos y estaba presente emocionalmente y físicamente en la vida de sus hijos. Y los hijos que responden al amor del Padre. En el caso de Dios Padre es más fiel que una madre. Dice en Isaías, ¿puede una madre olvidarse de su hijo? Casi imposible. Al menos en ese momento era casi imposible. Hoy en día, ya que ser madre, hay vientres de alquiler y los hijos se tienen solos y toda esta ideología de género y todos estos derechos y todo este mundo de espalda a Dios, ya cualquier madre se olvida de un hijo. Y algunas personas lo gestan con fertilización y otro lo cría y ahora hay un hijo que tiene varias madres. Eso no estaba en el plan de Dios. Eso es aberración. Pero ahora lo que yo estoy hablando es, en el sentido estricto de una buena madre, ahora habría que adaptarlo a estos tiempos. ¿Puede una buena madre olvidarse de sus hijos? O una madre, que está presente con sus hijos, una madre que lo quiso parir, no que lo parió para regalarlo, una madre que lo quiso parir, ¿puede olvidarse de su hijo? No. Dios, como piensa en el orden de Dios, es casi imposible que una madre se olvide. Pero aunque una madre se olvidase de ti, yo nunca me olvidaría. Yo te llevo tatuado en mi mano. Por ti entregaría pueblos. Tú eres precioso a mis ojos. Un Dios que es fiel por relación. Si tú no estás viviendo como un hijo amado de Dios, o René no está viviendo como un hijo amado de Dios, quien falló no fue Dios, fui yo. Con Dios pasa inverso a lo que pasa en muchos hogares latinoamericanos, que hay que invadir al hombre, hay que demandarlo para que dé manutención. Dios siempre está presente. Dios Padre siempre reconoce a sus hijos. Reconoce al hijo, fíjense como dijo, este es mi hijo amado. A Dios Padre no hay que ponerle una demanda.
ni hay que hacerle a Jesús una prueba de paternidad espiritual de ADN. El mismo Padre proclama al Hijo y en Jesucristo nosotros somos sus hijos. Dios siempre te reconoce como hijo. No importa el pecado que tengas, la miseria, la debilidad, que seas pobre, rico, que huelas o que llevas, que estés en buena o en mala, que tú tengas miles de seguidores en Facebook o en Instagram, o que tú estés rebotado y te hayan dejado de seguir, que a ti nadie te siga. No importa que tú estés seguido o bloqueado en el mundo humano. Para Dios Padre nunca te bloquea, nunca te deja en visto, nunca te borra de sus contactos. Tú eres hijo siempre para Dios. Pero si nosotros no tenemos la identidad de hijos de Dios, quien falló no es Dios, somos nosotros. Y reflexionando un poquito en eso, cuando un hijo se parece a su papá, dicen, pero tú te pareces a tu papá, tú hablas como tu papá, pero tú eres hijo de fulano. Por ejemplo, yo me parezco a mi papá en algunas cosas que son innegables que son. Ahora te digo a ti, tú te pareces, tú eres hijo de Dios, hijo amado del Padre, por relación, entonces tú te pareces a Él. Y si tú te pareces a Dios, tú tienes los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo tú sabes que tú eres hijo de Dios Padre amado? Porque tú te pareces a Dios. Tú eres bueno, tú eres modesto y humilde, tú tienes paciencia, tú tienes paz, tienes caridad, tienes castidad, que no es más que el buen uso de mi fuerza sexual entregada en amor y donación. La castidad aplica para los casados y para los solteros. La castidad no es abstinencia, la castidad que es la entrega al servicio de la vida de quien yo soy en mi sexualidad. Tú eres manso de corazón, tú eres perseverante, tú tienes templanza, tú tienes bondad, tienes fe, tienes gozo. Te estoy hablando de algunos frutos del Espíritu Santo. Y tú, al igual que yo, dirás, pero yo no soy hijo, yo como que soy de la calle, yo no soy de Dios, porque ¿cómo yo tengo esos frutos tan puñones? A eso estamos llamados en Dios. Pero para ser hijos amados del Padre, ahora quiero leerte algo, cómo lo vamos a entender muy claro, lo que es ser hijos amados del Padre. Cómo pasamos de ser de filiación a relación. Y lo podemos leer en la parábola de Lucas 15, que se utiliza mucho, la parábola que dicen del hijo pródigo, pero es más del padre perdonador, del padre cercano. Muchos teólogos dicen del padre cercano. Ahí podemos entender en esa parábola cómo dice lo que dice en Romanos 8, en el libro de Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 8, versículos del 12 en adelante, dice así: entonces, hermanos, no vivan según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo. No hablo del cuerpo a que el cuerpo sea malo, este cuerpo que creó Dios. Se llama obras del cuerpo en este sentido bíblico a lo que no tiene que ver con Dios, a lo que va de espaldas, perdón, a Dios, mediante el Espíritu, y vivirán. Y aquí dice la definición, anótenlo, de lo que es un hijo de Dios por relación. Un hijo de Dios por relación, la respuesta está al examen en Romanos 8:14. Romanos 8:14 está la respuesta de lo que son hijos de Dios. Romanos 8:14. Ahí tú sabes si tú eres hijo de Dios. Dice, todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Cómo yo sé si soy hijo amado de Dios? Padre. ¿Cómo yo sé si soy hijo de Dios Padre y si soy hermano de Jesucristo? Ya yo tengo la filiación, el derecho. Es como que tú eres yo soy hijo de don Fabio, de Fabio García, de Pinito de la Vega, mi papá, don Fabio García. Yo soy hijo de don Fabio García. Pero cada vez que yo lo llamo, tenemos nuestra dinámica, tenemos nuestro tema. Cada vez que yo le hablo de mi abuelo, me pongo a recordar con papi, le hace chiste. Él tiene el derecho de llamarme y decirme, dime manganzonazo. Cuando yo no lo he llamado,
yo lo llamo y le digo a mi papá, tú estás perdido. Y él me dice, pero ahí estás tú poniéndote adelante. Y relajamos y nos queremos. Eso es una relación. Eso es una relación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que somos hijos de Dios Padre en Jesucristo? Por la relación. Y la relación con Dios Padre te la da el Espíritu Santo. Ese Espíritu que bajó como paloma y se posó con Jesús en el bautismo del Jordán. Toda la relación de hijo con Dios Padre es por acción del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, tú y yo no podemos decir Jesús es el Señor. Y quien no reconoce el señorío de Jesús no es hijo amado de Dios Padre. Tú eres hijo, pero tú no lo reconoces. No porque Dios te niegue, no es porque Dios no te quiera dar el apellido, es porque tú lo reniegas y Él no entras en relación con Él. Entonces Romanos 8:14 te dice, ¿cómo tú eres hijo de Dios? Todo aquello a lo que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Y no hablo del miedo como tener miedo de no enfermarme al COVID, ni nada, porque sabemos en psicología, la Biblia es tan perfecta que lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo. El que odia tiene miedo a ser rechazado o a ser dañado. Todas las emociones adversas entre los seres humanos de conflictos salen del miedo. Así como un animal muerde cuando tiene miedo, el odio, la venganza, el resentimiento es amor herido. Y eso es miedo, miedo a ser rechazado. Quizás tú tienes miedo a ser burlado, a no ser reconocido en tu casa, a fracasar, miedo a la pobreza, miedo a morirte. Ese miedo que habla, dice no vuelvan al miedo, no es el miedo de sentir una emoción, porque las emociones son espontáneas. Y el miedo inclusive es necesario para preservar la vida, porque si no tú te vuelves temerario. Tienes que tener cierto temor a no contagiarte para que andes con tu mascarilla. Si tú andas a lo loco, entonces peligras. Este miedo que habla la palabra de Dios es el miedo como una actitud, como una disposición. Ese miedo que tuvieron Adán y Eva cuando oyeron a Dios y se sentían que estaban desnudos. A ese miedo que se refiere Pablo en la carta a los Romanos, cuando Dios le dice a Adán y Eva, ¿y por qué corrieron? Porque tuvimos miedo, porque estábamos desnudos. Ese miedo de sentirte desnudo, desvalido, abandonado, es fruto del pecado. Es fruto de no estar en relación con Él. Entonces, Pablo te dice que no vuelvan al miedo, porque los que son hijos de Dios, los mueve el Espíritu de Dios. No vuelvan al miedo. No recibieron un espíritu de esclavos. La esclavitud viene del pecado. La gracia te hace libre, aunque estés en una prisión. Pablo y Silas estaban presos, pero estaban libres en una cárcel, alabando a Dios. Sino el espíritu propio de los hijos. Ahí te hablo otra vez de los hijos. El espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar, Abba, o sea, Padre. El Espíritu de Dios, con E grande, asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, solamente el Espíritu Santo te asegura a ti que tú eres hijo, porque el enemigo te dice, tú no eres hijo, Dios te abandonó, tú tienes pecado sexual, tú robas, tú tienes sentimientos desordenados, tú no mereces ser hijo de Dios, tú eres un malcriado, tú eres un hijo no reconocido, tú eres pobre, tú no eres inteligente, tu hermano es mejor que tú eres un fracasado, tu tarjeta de crédito está en rojo, tú estás en el cicla, tú no sirves mucho, tú no eres agradable, tú bebes, o tú ves pornografía, o tú te masturbas escondido. Te lo dice el acusador, pero el Espíritu de Dios, con E grande, le dice a tu espíritu que tú eres hijo. Y tú puedes gritarle al Padre. Y o sea que el Espíritu asegura a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. Y ahora viene lo que dicen los niños, lo más mejor. Anota lo más mejor de ser hijo de Dios. Oye, repítelo allá mismo conmigo mientras yo lo diga. Repítelo tú, ahí en voz, que lo oigas tú con el micrófono apagado, pero dilo. Dice, siendo hijos, son herederos. Ahora repite, yo soy heredero. Si soy hijo amado del Padre, yo soy heredero. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos también
con Él en la gloria. Amén. Y quiero dejarle al final esta reflexión para dar un espacio a preguntas, pero no quiero dejar de dejarles de tarea. Voy a leerlo y rápidamente, no a profundidad, pero porque ustedes ya conocen esto, cómo se nota lo que es una relación con Dios como hijo amado. Y lo podemos ver en el Evangelio, como dije, de Lucas. Lucas 15, la parábola del Padre perdonador, del Padre generoso, del Hijo pródigo. Vamos a ver cómo, estén atentos mientras yo leo, cómo los dos hijos del Padre se sienten hijos por filiación, pero no por relación. Ellos eran hijos, pero no hijos amados. No se sentían amados. Y vamos a ver cómo eso pasa. El Padre siempre amó, pero ellos tuvieron que descubrirlo. Dice así. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante, dice, Jesús continuó diciendo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre, dame. Esa es la relación de filiación, más que de relación. Dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. Tuvo que dárselo a los 2 porque el menor no podía heredar sin heredar el primogénito. El que tenía derecho era el hermano mayor primero y también ya le pidió en vida, sin haberse muerto y sin haber terminado todo, le pidió la herencia. Algo muy doloroso para un padre, que le pidan bienes materiales antes de su amor. Le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Cómo le dices tú a Dios? Dame trabajo, dame una novia, dame fortaleza, dame un carro, dame éxito, dame un puesto en la iglesia, dame la residencia para irme a Estados Unidos, dame. Yo sé que ustedes no son así. Estoy hablando de algunos casos. Ustedes son totalmente desinteresados. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todo lo que tenía. Eso se llama en finanza consolidó todo lo que tenía. Y unos días después se fue a un país lejano. Fíjense cómo él sigue siendo hijo del padre. Hay filiación. Él es hijo de su papá. Le dieron el dinero, pero se fue lejos. No hay relación. No es amado. Se fue lejos. Rompió la relación. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y que empezó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a un campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Perdón, mira cómo empezó a pensar en el tener, mientras yo aquí me muero de hambre. Todavía el hijo menor, estando lejos de su padre, que lo ama de manera incondicional, está pensando en lo que perdió y en el hambre de su estómago. Esa es una forma de buscar a Dios porque me quite el hambre, el Dios de llenarme el estómago, de responderme oraciones. Yo sé que ustedes no oran nada más pidiendo, que ustedes oran, Padre, quiero amarte y tú amarme a mí. Pero a algunos les pasa, como a mí, ¿qué le pasa? A lo mejor ustedes no están nada más pidiendo. Tengo que hacer algo, dijo él, por la necesidad. No fue, me hubiera sonado más bonito que dijera, él empezó a hacer falta a su papá y se devolvió. No. Tuvo que acabársele todo el dinero, tener hambre del carajo. Mientras él estaba gastando su dinero, él no se acordaba de ningún papá. Dijo, tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya estamos hablando al principio, fíjense, del primer versículo se habla de bienes, de filiación. Ahora estamos hablando de relación. A partir a partir de este versículo, del 18, ya él dejó de pensar del hambre y mira cómo empezó a pensar en relación. Volveré donde, ya no merezco llamarme hijo suyo en el 19. Trátame como a uno de tus asalariados. Ya cambió el discurso de lo que yo tengo y no tengo a cómo nos tratamos. No sé si me doy a entender. Trátame como uno de tus asalariados. Esa es la relación. Se levantó pues y se fue donde su padre, estando lejos, cuando su padre lo vio,
y sintió compasión. Si hubiera sido René, el padre de la parábola, dice, y ahí viene, gastó todos los cuartos que yo duré tantos años dando terapia en psicología. Y el dinero que yo tenía para mi pensión, porque las AFP no me lo van a dar, ahí viene sin un chele ese condenado. Yo no sé qué fue lo que yo crié. Le hubiera dicho a la mamá, vamos a ver con qué discurso que viene el hijo mío. Vamos a ver. Y lo primero que le hubiera salido un sermón ahí. Pero mira que no. El padre, que no era yo, dijo, estaba lejos cuando su padre lo vio de lejos, sintió compasión. El padre, el que se pone a hablar de lo que tiene y no tiene es el hijo. El padre nunca habla de lo que perdió o lo que ganó, ni lo que dio, ni lo que le quitaron. El padre habló, el padre sintió compasión, relación, de amor, lo que hace Dios Padre con nosotros en Jesucristo. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces al hijo le habló, Padre, ahí fue con el discurso. He pecado contra Dios y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo. O sea, perdí mi derecho a ser tu hijo. Y ahí te quiero decir que el pecado lo que te quita es la percepción clara de Dios contigo. Nada que tú hagas, como dice la carta a los romanos, nada me puede apartar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna fuerza del cielo y de la tierra puede apartarnos del amor de Dios, remanifestado en Cristo Jesús. Esa palabra es poderosa, la carta a los romanos. No hay nada que yo haya hecho. Miren, yo en mis años de fe yo he pecado. Yo no he sido como ustedes, que me mantengo limpio. Y he tenido que arrepentirme y he cometido pecados que me han dado vergüenza. Y cuando he ido al sacramento de la reconciliación, Dios me ha levantado. Dios, porque tú pierdes, y quiero que te grabes esto, tú pierdes la reputación o tú pierdes la percepción de Dios, pero la dignidad tú nunca la pierdes de hijo de Dios, porque la dignidad fue pagada en la cruz con la sangre de Cristo. El enemigo te quiere hacer creer que tú perdiste la dignidad, que ya tú no mereces llamarte hijo de Dios. Eso no viene de Dios Padre, eso viene de oscuro, de que cuando rompemos la relación con Dios Padre, empezamos a ver las cosas mal. Entonces el Padre ni oyó eso. Si hubiera sido yo, le digo, claro que yo porque soy bueno que te voy a perdonar, pero tú gastaste los cuartos míos de holguita, le hubiera dicho a mi hijo. No, el Padre no habla nada de eso. El Padre le dijo a sus servidores, traigan el mejor vestido. ¿Qué significa el vestido? La dignidad. Ahí está lo que te estoy diciendo. La dignidad no se pierde nunca. Traigan el mejor vestido. Pónganle un anillo. ¿Qué significa el anillo? La alianza. Además de que tú tienes dignidad, públicamente te reconozco como mi hijo. Recuerden el anillo que el faraón le puso a José. El anillo, mano derecha. Ahí tienen el anillo. Y tráiganle calzado. ¿Qué sabe qué significa el calzado? La libertad. Lo único que me importa es relacionarme contigo. Si tú quieres, te puedes volver a ir. Entonces, ahí vemos que ser hijo amado del Padre se trata de dignidad, de alianza y de libertad. Traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, perdido y lo hemos encontrado, y comenzaron la fiesta. El pecado y la vida desorganizada es un signo de la muerte, pero no es la muerte. La muerte es perder la relación con el Padre. Eso es la muerte. La muerte es no tener una relación con el Padre. Dice, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. La vida no es porque empezó a comer, ni porque le pusieron un anillo, ni un vestido. La vida es que empezó a ser hijo de nuevo en relación con su padre. Y comenzaron la fiesta. Ya ese hijo, antes de haberse ido de la casa, tenía una relación de filiación con su papá, basada en lo que tú tienes que darme y lo que yo tengo porque soy hijo tuyo. Cuando volvió y pensó quitarse de la relación, el padre no le habló del dinero y le habló de la relación. Tú eres mi hijo amado, te besa. Eso es lo que hace Dios. Pero el grande, que no había gastado dinero, se quedó siendo hijo de filiación y no de relación.
Él llamó, dice, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba aquello. Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo. El empleado, fíjense, habla de relación, tu padre y tu hermano, por haberlo recordado sano y salvo. Ahí nadie habló de dinero. Fíjense que la gente estaba en fiesta. Nadie habló de lo que se perdió. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle. Fíjense que ahí vuelve otra vez el encuentro. Con el hijo pequeño el padre va corriendo y le abraza el cuello. Y con el hijo mayor, porque a veces se nos escapa eso, el padre es bueno con los dos hijos. Con el hijo mayor salió a suplicarle. Si es René, dice, pero la fiesta es mía, yo soy el papá, yo puse los cuartos, hice la fiesta, él no quiere entrar, ese malcriado. Pues. El padre sale a suplicarle. Pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito. El hijo mayor es igual que el pequeño. Dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. La fiesta no la quería hacer con el papá. Fíjate que el pequeño estaba fiestando con el papá cuando regresó. Pero él dice un cabrito, los chiquitos, mente de escasez, para hacer una fiesta con los amigos. No quería relacionarse con el padre. Dame. Pero ahora vuelve ese hijo tuyo, no dijo mi hermano. El sirviente sí le dijo que será su hermano, que ha gastado el dinero con prostituta y hace matar al ternero gordo. Cabrito, ternero gordo. El hermano mayor, sin haberse ido de la casa, estaba peor que el chiquito. El padre le dijo, hijo, ahí vuelve a la relación. ¿Ven la diferencia entre ser hijo de filiación e hijo de relación? Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Qué te está diciendo el Padre? No se trata de lo que yo te dé como Dios, es de lo que nos damos en la relación. Como yo soy con el Hijo y con el Espíritu Santo, yo quiero ser contigo. Pero había que ser fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Con esto yo termino para dejar abierto, para hacer una oración y dejarlo abierto a las preguntas. Yo le puedo dar el testimonio, como yo tuve un Dios de filiación toda la vida, educado en un colegio de jesuitas, de sacerdotes, 13 años, pero en medio del divorcio de mis padres, haber caído interno por depresión, una depresión, yo soy psicólogo clínico, especialista en crisis y trauma, y sé lo que estoy hablando. Este que está aquí, miren, yo era inteligente, más o menos, un poquito. Mi papá no era rico, pero ganaba bien y yo era hijo único. Yo estudié en un colegio de ricos. A mí me compraba muchas cosas. Yo viajaba cuando chiquito. Yo conocí la escalera eléctrica en Estados Unidos, antes de que llegaran aquí. Yo tenía bienes, pero cuando mi papá se fue de mi casa, se rompió la relación, se me rompió el corazón. Yo tuve una depresión psicótica, yo fui ingresado. Psicótica significa que yo pasé la raya, para no decirlo bonito, estaba viendo lo que no tenía que ver y oyendo lo que no tenía que ver. Interno, 7 días en un hospital de higiene mental. Yo, el destacado psicólogo René García, que ustedes conocen, se me rompió el corazón, estaba enfermo de amor y después que el tratamiento me funcionó, me hice soberbio y me metí a gnóstico y a metafísico y a todo, porque ese Dios de la infancia me había fallado. Pero un amigo fue instrumento y me llevó a un grupo de oración y recibí la sanación del corazón con el Espíritu de Dios. Con eso carismático de lo que yo me reía, me encontré con un Dios y ya jamás lo he soltado. Un Dios que ha llenado mis despensas, un Dios que me ha limpiado cuando he herido y un Dios que me ha dado tan buen nombre, me ha puesto un anillo, me ha lavado y me ha dado calzado, porque yo a veces veo lo que Dios hace a través de mí, en los medios de comunicación, en la evangelización, los frutos que ha hecho en mí. Y que yo soy hoy no es obra mía, es obra del baño que me ha dado Dios con jabón azulito de oración, de fe y de sacramento. De la reconciliación que me ha dado Dios, la Virgen María me ha vestido con su perfume, porque yo sin eso hiero, yo sin eso soy débil, yo sin eso soy soberbio. Yo me estoy convirtiendo en un esposo con 22 años de casado ya con mi esposa, me casé jovencito, de gente está tirando tantos números por ahí.
y mi esposa sabe que me estoy convirtiendo en un mejor hombre que el que se casó. El que se casó tenía más ilusiones y era más dulce, pero este de ahora ya ha pasado por el fuego y ella también, y nos amamos en el nombre de Jesús, con cosas que yo no aguanto de ella y cosas que ella no aguanta de mí, pero ya el amor de Dios nos ayuda a amarnos. Yo te pregunto en esto, si Dios lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. Voy a hacer una oración de 1 minuto. Dios no necesita más de 1 minuto. ¿Tú quieres ser hijo de filiación o de relación? Si te quedas nada más yendo a misa una vez a la semana y oyendo charla, te va a quedar de relación. Con la oración de dame, 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 dame. Si entras en la relación con Dios, ya no necesitas nada, porque lo tienes todo. Así que recibe, ponte en actitud de oración y en 1 minuto voy a orar por ti, para que Dios sane tu corazón. Dios Padre Todopoderoso, revelado en Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo. Tú eres un Padre bueno, un Padre que uno no puede comprender. Dios, como tú, cuando nosotros te gastamos la herencia, tú vienes y nos abrazas al cuello y nos besas y nos haces fiesta y nos pones anillo, calzado y vestido. Yo no lo puedo entender. Cómo tú, Dios, siendo nosotros tan flojos en nuestras virtudes, en nuestro carácter, cómo fallándote tanto. Si te cambiamos a veces, Señor, cambiamos la oración por Netflix, cambiamos la Eucaristía por cosas tontas. A veces seguimos más artistas y a gente importante o a figuras humanas que se nos van a morir y a podrir en un sepulcro. A veces te cambiamos a ti, Jesús, por gente humana, por amores, por parejas, por trabajos o por tantas cosas. Pero tú nos amas. Derrama en nosotros tu Espíritu Santo en este momento. Y en tu nombre sanamos, perdonamos. Nadie nos debe ni nosotros debemos por la sangre preciosa de Jesús. No tenemos cómo pagarte lo que hemos derrochado, así como el hijo menor. Danos la humildad de entrar en la fiesta del hijo pequeño y quítanos la soberbia del hijo mayor de juzgar a los que viven en mi casa y que yo creo que son inmerecedores de tu gracia. Todo te lo pedimos por la muerte y resurrección de Cristo, por la acción del Espíritu Santo. Yo quiero vivir para ti. Modélame en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Y que la Madre María me cubra con su manto y me acompañe siempre y perfume nuestra vida. En el nombre de Jesús, vive tu vida en mí, mi Padre. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y quedamos protegidos. Esto que tú has recibido ahora, no dejes que te lo quite el enemigo. Queda cubierto con el poder de San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, y no te distraigas. Ora y di a Dios que cuando tú vayas a dormir esta noche, sueñes con que tú eres un hijo amado de Dios y lo creas. Amén. Dejo un espacio para preguntas, dudas, si los confundí o si lo puse, si algo le sirvió, pues aquí, este es el momento de desahogarse con el predicador. Yo tengo una pregunta. Estamos hablando del amor de Dios en sí, de siendo hijos, pero llevándolo a la parte terrenal con nuestros padres. Cuando falta que es cuando solo está la filiación, como usted decía, la parte de padre e hijo, que yo soy su hijo y ya está. No está la parte de relación en sí. ¿Qué puede afectar eso con mi relación con Dios? O sea, ¿tiene alguna relación el hecho de que yo no tenga esa relación con el Padre o sea, con mi papá, por ejemplo? Y mi relación con Dios, ¿qué relación tiene? ¿Puede afectar o no? Esa es mi pregunta. Excelente pregunta y te voy a decir que sí, totalmente relacionado está, totalmente relacionado.
Nosotros somos seres integrales, cuerpo, mente y espíritu. Mis emociones y lo que es mi cuerpo, lo que son mis recuerdos dolorosos o mi presente doloroso tiene que ver con Dios. Y por eso tenemos que pedir sanación interior. Sanación interior. La persona que le ha faltado un padre presente, un padre amoroso, un padre que promueve, un padre que da libertad, un padre que mira a los ojos, les cuesta mucho trabajo creer el amor de Dios Padre. Porque mi psicología y mi espiritualidad no van divorciados. No van divorciados. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Por eso Moisés, cuando Dios lo llama, Moisés se sentía poquita cosa. ¿Qué le faltó a Moisés? Si ustedes ven la vida de Moisés, a Moisés le faltó criarse con un papá, con su verdadero papá. Y el papá es que da la identidad. Moisés se sentía dividido, pero cuando Dios lo llama, lo primero que le pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Y preguntarle el nombre a Dios Padre significa que Moisés tenía que sanar su identidad. Él tuvo que aprender que él era hebreo y dejar que el amor de Dios Padre, que lo trataba como un hijo, le sanara su historia de sentirse dividido. Moisés era un hijo adoptado. Entonces, aunque tenía riqueza, tenía bienes, pero no tenía una identidad clara. Cuando yo no tengo hermanos o tengo mala experiencia de relaciones, me cuesta también la vida de comunidad, la vida de la iglesia, la vida de fe. O cuando yo no tengo un hermano que me quiera, entonces tengo problemas con Jesucristo. Si tengo algo, o cuando tengo problemas, o cuando no entiendo, no había vivido lo intangible, el amor, la empatía, la cercanía, la hoguera, entonces tengo problemas con el Espíritu Santo. Entonces, no quiere decir que eso te determina, sino que lo primero que hay que hacer es reconocer lo que a mí me falta, porque lo que tú reconoces que está dentro de ti, ese malestar. Entonces le pregunto a todos los que están aquí, dentro de las 3 personas de la Santísima Trinidad, piensa con quién es que tú menos te tratas. Y ahí tú vas bien. Entonces, porque hay mucha gente que ama al Espíritu Santo, carismático, mucho fuego, ardiendo en fuego, pero cuando tienen que hablar de Dios Padre, que Dios Padre le dice, anda por aquí derecho, ni a la izquierda ni a la derecha, entonces no le gusta eso, son muy emotivos. ¿Por qué? Porque el Padre es la ley, el poder, porque no tuvieron un papá que le enseñó que la ley era para amarlo y para construir. Entonces, lo que hay que pedir es sanación interior. Muchas veces con tu oración, hagan todos los días, acuéstate y pídele a Dios, al Espíritu Santo que te sane. Dios es dueño del tiempo. Dios no tiene pasado ni presente. Dios. Entonces si tú tienes falta de padre, un papá ausente, tú le pides a Dios en tu oración, en la Eucaristía, en el rosario, Dios Padre, tú sabes que yo no sé mucho de papá y que el papá que yo tengo de referencia quizás no me ayuda mucho, pero sáname mi corazón. Y tú le presentas a Dios ese dolor y deja que Él te sane. Y quien no ha tenido cercanía con el papá biológico, Dios te ha regalado algún padre, ya sea un sacerdote, un tío, un padrino, porque Dios no es tonto y Dios no es ingenuo. A todos los que están aquí, alguien le ha dado amor de padre, aunque no sea su papá biológico. Piensa en eso, y eso fue Dios Padre amándote a través de alguien. Aunque sea el amigo o el papá de un amigo tuyo, te trató como un hijo en algún momento. Yo recuerdo que mi papá viajaba y después que se divorció, pues yo lo veía cada 15 días o cada 3 semanas y me hacía falta ese papá todos los días ahí. Y cuando niño yo recuerdo que don Cheche, que le decían, el papá de Juan, mi mejor amiguito de la infancia, que era travieso, era con quien yo hacía travesura, salía a comprar garbanzo en Navidad y le compraba a Juan y me compraba a mí. Recuerdo que don Isidro, que era en paz el papá de mis amigos de enfrente, yo no conocía la playa porque mi papá no me llevaba, ni tenía tiempo para llevarme, ni le interesaba. Mi papá venía, se relacionaba conmigo, pero don Isidro me llevó por primera vez a una playa. Entonces, yo he podido reconocer, y en el sacerdote, en el padre Víctor Hernández, en muchos sacerdotes, yo fui amado como padre a través de muchas personas más allá de mi papá biológico. Así que con todo ese amor que a ti te han dado,
Dale el perdón a tu papá que te ha dado lo que él ha tenido. Todo el que tiene un papá aquí distante o inmaduro o que no te reconoció, te ha amado como ha podido, aún en la distancia o aún sin relacionarse contigo, porque todo papá ausente recibió abandono o de tu abuelo o de su abuela o de alguien. Nadie da lo que no tiene. Así que dale gracias a Dios por tu papá, así como es, aunque haya preferido a otro hermano, pero es tu papá. Tanto Jacob como Esaú, los dos necesitaron a su papá para sanar, aunque Esaú era el preferido de su papá. No sé si esto te conté. Nítido. Amén. René, una pregunta que tengo sobre eso que tú decías de la dignidad de hijo, que no la perdemos, que la tenemos siempre por medio de Jesucristo. ¿Cómo hacerle para nosotros mantener Esa dignidad de... ¿Cómo hacerle para nosotros mantener esa dignidad en nosotros presente? O sea, tenerlo en nuestras mentes, porque cuando nosotros pecamos, estamos en pecado, a veces no nos queremos confesar y tenemos esa vergüenza de acercarnos al mismo Dios, diciéndonos como que, o sea, yo, el coordinador, ¿cómo va a ser, Padre? Y cómo nosotros podemos mantener esa dignidad presente en nosotros, que no se nos olvide. Yo el coordinador, ¿cómo va a ser? Yo tener vergüenza de ir al sacerdote o yo, a veces yo me ofendo porque le fallé a Dios. Yo lo he vivido, no lo he leído, lo he vivido en el pasado, ya no tanto porque Dios te va puliendo. A veces nosotros nos castigamos y no queremos ni ir a misa. Y eso no es sano, eso es un falso, una devoción falsa. Eso es la soberbia. A veces lo primero es preguntarnos cuando le hemos fallado a Dios es si yo estoy triste porque le fallé a Dios o yo estoy triste porque le fallé a la imagen que yo tenía de cristiano de mí mismo. Entonces, yo creía que tenía como varios puntos de que yo era VIP ya en tarjeta de crédito espiritual y resulta que yo lo que tengo un límite mínimo. Entonces, a veces me duele el orgullo de haber fallado o el orgullo de no haberlo hecho bien o el orgullo de lo que haya hecho. ¿Y cómo hacer para descubrir esa gracia? Lo mismo que dice la parábola de Lucas 15. Primero, el ya no merezco llamarme hijo tuyo. Eso fue lo mismo que pensó el hijo pequeño de la parábola. Eso que tú dijiste, que está perfectamente preguntado, es lo que sintió el hijo de la parábola. Ya, yo voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir que ya yo no merezco. Cuando ustedes sientan que no pueden ir al grupo de oración o hacer el rosario, o al sacramento de la reconciliación, porque han caído bajo, o repiten el mismo pecado, o se sienten sucios, bendito cuando sientan indignidad, porque esa indignidad quiere decir que todavía tú sientes el sucio, porque el puerco no siente el sucio, el puerco le sigue gustando la posilga. Cuando tú te sientas sucio, no es para que te dé latigazo, es para que te vaya a bañar. El día que tú no sientes el sucio, ya estamos perdidos, ya estamos en la posilga. Ahora, cuando tú te sientas inmerecedor o indigno, recuerda que la dignidad te la da, hijo, la dignidad viene por Jesucristo, no por ti. Entonces, tú haces lo mismo que el hijo pequeño. Ya yo no merezco, es verdad que no merezco, pero voy. Entonces tú vas y te dejas abrazar por el papá. Tú verás que ni en el discurso, a todos nos ha pasado esto de la parábola. A veces yo iba a confesarme con un dolor y una vergüenza donde el sacerdote. Y el sacerdote me abraza igualito que la parábola, me abraza con su palabra y con su perdón, no físico, pero sí lo siente espiritualmente. Uno sale como nuevo, como que te bañaron cuando uno se confiesa. Entonces, cuando yo sienta eso, pues yo voy, aunque crea que no merezco, voy al sacramento de la reconciliación, voy a la Eucaristía, después de haberme confesado, y también hago el rosario. Eso es lo que le ha funcionado a todos los santos a través de toda la historia y no cambia. Cuando me siento inmerecedor, voy a la reconciliación. Y mientras más inmerecedor me siento, más me acerco a la reconciliación. Esa fue la diferencia de Judas y Pedro. ¿Cuál es la diferencia de Judas y Pedro? ¿Cuál de los dos no fue traicionero? Porque Bueno, si ustedes se fijan, ¿cuál de los dos más traicionero?
Pues más, yo diría que Pedro fue peor porque inclusive Judas lo vendió, pero Judas lo traicionó en secreto, fue. Hizo una negociación, como si fuera un acuerdo político, pero callado. Pero Pedro lo traicionó públicamente. Si ustedes se ponen a analizar, hubiera quillado malo de Pedro, ¿verdad? Pedro lo negó públicamente 3 veces. Los dos estaban sucios. ¿Cuál fue la diferencia? Los dos eran inmerecedores. La diferencia fue que uno se alejó, se abrazó la falta de merecimiento y sintió que la dignidad dependía de él. Y terminó en la muerte, porque el pecado lo que da es muerte. Pero el otro aceptó la gracia. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando Jesús le preguntó, pues, ¿me amas? Él que había dicho, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, soberbio. Él tenía que caerse. Ahí le dijo, nada más, tú sabes que te quiero. Llegó a quiero nada más, no llegó a amo. Entonces ahí sanó. Se dio cuenta de que Jesucristo, aun que él había bajado de grado, le ratificó su alianza y Pedro siguió siendo Pedro. El Pedro que después recibe el Espíritu Santo en Pentecostés y es el que proclama un discurso que meritorio, le hace ese primer discurso de Pedro. Ustedes ven ese discurso de Pedro cuando Pedro se suelta ahí con ese poder del Espíritu de Dios. Te dirá, pero este no parece que estaba llorando amargamente que negó. No, porque lo bañaron ya. Lo que hay que dejarse bañar de Dios. Perfecto, gracias. ¿Tan tímido o ya está todo claro? No, están asustados. René, No se asusten. Ok. una pregunta. ¿Existen signos que me ayuden o señales, vamos a decir, que me ayuden como a identificar esa relación con Dios? O sea, si yo tengo solamente una relación filial o una relación con Dios. Los signos existen y tú te das cuenta y se dan cuenta los otros. Igualito que la relación terrenal se da con la de Dios. Cuando tú vas a una casa que hay varios hermanos y se están tratando con el papá, todos nos damos cuenta cuál es el que más pegado al papá o el que tiene más coro con el papá. Se nota. Después de un rato tú notas, el que es más loco con el viejo, tú ves que se le pega al viejo, o va y se van juntos, o hacen una diligencia, y a veces tú mismo le has dicho, ven acá, fulano, tú y tu papá son muy unidos, tienen una relación. ¿Por qué? Porque cuando un hijo quiere a su papá en vida, lo llama, se le pega, se parecen. Cuando un hijo tiene orgullo de su papá de la tierra, lo copia, coge cuadro igual que el papá, le gusta que le digan que se parece a su papá, se para igual que el papá, porque está orgulloso de su papá. A veces yo he tenido esa dicha que veo al hijo mío, por ejemplo, está estudiando psicología. Yo siento que eso me muestra a mí, sin yo haberle dicho eso, que él algo le gusta de su papá, porque está estudiando lo mismo que su papá. Y a veces él hace gesto así. Mira, los otros días me dijo algo hay alguien que abrió el micrófono y se oye un eco. Los otros días me dijo algo de esos regalos que da el Espíritu de Dios. Los otros días me dijo a mí de algo que daban como seguimiento, consejería, en un ambiente de respeto, y me dijo, papi, ahí hay qué sé yo qué reuniones. Yo lo haría por cumplir con lo que pide el grupo, pero la verdad es que yo te tengo a ti para hablar cualquier cosa y temas espirituales, o sea que yo creo que yo no necesito eso. Ustedes saben que yo me hice de que el fuerte, pero ya yo estaba derretido, porque me dijo eso. O sea, él sabe que cuenta conmigo. Entonces, ¿cómo tú sabes que tienes signo de Dios? Te gustan las cosas de Dios. Tú vas a misa aunque no quieras ir, no quiere decir que tú siempre vas a querer ir a misa, pero tú vas como cuando tu viejo te pide algo y tú dices, no, el viejo me está pidiendo tal cosa, yo no quería ir, pero lo voy a hacer por el viejo.
Entonces tú vas a misa, tú te da ganas de orar, tú vives pendiente en Dios, consultas a Dios en todo lo que tú vas a hacer en tu vida, tú lo tienes pendiente. Esos son signos de que tú vas enamorándote de Dios. Por ejemplo, ayer yo estaba cansado, explotado, no me estoy poniendo como ejemplo de vida ni para nada, porque yo soy un pecador, pero signo de cuando Dios se va desarrollando en tu vida. Ayer yo estaba pendiente de Dios. Yo amo predicar, yo puedo estar con los ojos atrás, pero yo amo predicar porque es que voy a hablar de mi papá. Es como que quiero hablar del negocio de mi papá. Ayer estaba yo tardísimo, eran como los otros días, a veces a las 12 de la noche. Yo digo, déjame tirar un live que no está anunciado y empiezo a predicar y no me agoto. Porque estoy hablando del negocio de mi papá. Entonces, a mí predicar la palabra te gusta, el donarte se te hace fácil, y cuando se te hace difícil, tú buscas la fuerza en Dios. Entonces son signos, pero el gran signo de que tú tienes una relación cercana con Dios es el amor, el perdón, y tú no juzgas tanto a los demás. Tú amas a los demás y le pides a Dios por él. El que se relaciona con Dios no anda juzgando tanto. Y hay alguna cosa, tú quieres mucho a la gente de tu casa, ¿cómo tú te relacionas con los cristianos? Y te voy a tirar una también, que a veces nos quemamos los católicos con eso. ¿Cómo tú piensas de los evangélicos? No, que esta es la iglesia, es verdad, esta es la iglesia, esta es la revelación, los sacramentos. Esto es indudable casi. Pero imagínate que un hijo de un matrimonio legítimo, cuando le hablan de los hermanos que tuvieron, de un hijo que tuvo su papá, de otros hijos de su papá, imagínate que no lo acepte y lo acabe. ¿Ustedes creen que ese hijo ama a su papá? Yo descubrí que tenía un hermano 32 años después. Nunca yo sabía que existía ese papá. ¿Cómo mi papá guardó ese secreto? No me pregunten porque yo no tengo la más mínima idea. Pero yo supe hace como 3 o 4 años que yo tenía un hermano de 33 años y vive en España y habla así como un españolito. Fiao, él habla así, pues tío, que se fue desde chiquito, está allá en España. Y ustedes saben con quién yo estaba hablando hoy esta tarde, imagínense con quién yo estaba hablando. Con él. Yo aprendí a quererlo y a reconocerlo porque yo amo a mi papá biológico. Y el amor que yo le tengo a mi papá me hizo aceptar a mis hermanos. Y te dejo esta tarea, una muestra de que tú amas mucho a Dios Padre, es que ya tú empiezas a amar a todos los cristianos. Y te voy a decir algo, aunque tú mantengas tu identidad, que esta es la verdad, la iglesia fundada por Cristo. Pero te lo voy a poner más fácil, para que tú sepas cómo yo sé si tengo los signos del Padre. Tú empiezas a querer a todos los movimientos de la iglesia católica, porque todos son de tu papá. A los catecúmenos, a la sierva, a los legionarios, a Emaús, a los cursillistas. Cuando tú estás en chisme, dices que tú eres carismático, tú te falta mucho de conocer a tu papá. Entonces ya tú empiezas a querer. Yo recuerdo que yo a los catecúmenos, yo decía lo carismático, como que el Espíritu Santo era de nosotros. Ya en el programa el Señor ha pulido tanto mis defectos, que a veces los catecúmenos me llaman y me ven en Televida, me dicen, tú eres catecúmeno, pero los catecúmenos, los carismáticos me dicen, tú eres carismático, y los cursillistas me dicen, tú eres cursillista, y los de dinámica de pareja me dicen, tú eres de dispar, porque ya el amor a mi padre me ha hecho ver que yo soy hermano y me parezco a todos los hermanos. Cuando tú eres hijo de tu papá, tú te pareces a todos los hermanos. Y después que tú ames a todos los de la iglesia católica, los movimientos, eso de tú estás creyendo que estamos en el movimiento mejor y de estar peleando en la parroquia, te falta parecerte a tu papá. Y después que tú comiences con lo de tu casa, tú empiezas a querer a todos los cristianos. A ti se te ocurre orar por todos los católicos, por todos los pastores, por todos los evangélicos, por todos los que nombran a Jesús. ¿Cómo tú puedes odiar a alguien que menciona a Jesucristo? En Juan 10:16, te lo dejo de tarea, ya que ustedes son tan profundos y han hecho preguntas tan duras, le voy a tirar el cuello, le voy a dejar esto de tarea. En Juan 10:16, para que ustedes mismos digan qué dice ahí, dice, tengo ovejas, otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra de Dios. Quien tenga oídos, que oiga. Hay una profecía de que todos los cristianos
seremos puros. Ese Bien. silencio es, o yo estoy aquí caliente con ustedes, o estamos pensando todo. No se asusten que esto que yo le estoy diciendo es el Espíritu de Dios. A mí me faltan muchos puntos para cumplir todo eso. Estamos en eso. Bien, buenas noches. Sí, bueno. Una pregunta, René. Seguro que una relación herida con un padre puede, por el mismo tema de que somos personas integradas, puede también afectar mi masculinidad, o sea, como hombre, como posible esposo y así. Entonces, yo me pregunto si en el caso de que se haya perdido esa relación con Dios, puede pasar algo parecido y cómo apoyándome en mi relación con Dios, puedo yo desarrollar una masculinidad más sana. Ok, o sea, tú te refieres, tú estás haciendo la analogía de que sí, la falta de amor de padre, vacío de padre en la tierra, me afecta mi identidad o mi virilidad y mi masculinidad sana en la tierra. Si con Dios, si la falta de Dios me afectaría, haciendo una metáfora, mi masculinidad y virilidad espiritual y cómo yo relacionándome con Él, la mejoro. Es por ahí que anda la pregunta. Exactamente. Ok. La falta de padre, cuando yo hablo de falta de padre, nos vamos a ir un poquito más allá de la función biológica, más allá del padre biológico. El padre biológico sí tiene un peso fuerte porque son tus genes. Pero lo que yo me he dado cuenta por experiencia, por la práctica profesional, y hablándole un poquito de lo que he vivido, es que cuando las personas no reniegan de su apellido ni de quién es su papá y no tienen odio, pueden vivir una vida sana, aunque la relación sea distante. Me explico, si un papá biológico nunca estuvo contigo, hay un vínculo que tú no te puedes inventar. Si no estuvo en tu vida muchos años, tú no te lo puedes inventar. O sea, yo no puedo decir ahora de que yo te adoro y tengo recuerdo contigo. Lo que puede pasar es decir, mira, tú no me conocías, yo tengo un amigo que tiene un testimonio lindísimo, que él ni siquiera, él dice que él tenía tanto odio a su papá, que él ni siquiera engordaba, comía muchísimo y era así delgado. Y él odiaba a su papá, él evitaba a su papá porque él sentía que el papá era el culpable de todo lo malo que le había pasado. Y llegó un momento que él, con una relación con Dios Padre, se encontró con Dios, pudo dejar de ser víctima y perdonar a su papá. Y dijo, empezó el sano agradecimiento. El sano agradecimiento es, te agradezco, Padre, porque aunque tú no has estado conmigo, yo estoy aquí, porque tu ausencia me hizo más fuerte, porque el que me faltaras me hizo buscar de Dios. Y él llegó un momento que ya adulto, viejo, pues no podía inventarse una relación. Él llamó al papá y le dijo al papá, mira, tú eres mi papá biológico y tenemos años que no nos tratamos. Tú no sabes cómo a mí me gustan las mujeres, ni lo que yo hago bien, ni cuáles son mis miedos, ni lo que yo sé hacer, ni lo que yo no sé hacer. Tú no me conoces. Pues, ¿qué te parece si empezamos de vez en cuando a tratarnos a partir de ahora? Y hoy en día él es un conferencista internacional prestigioso, un buen amigo, que de hecho es evangélico. Yo he aprendido a amar a los católicos, pero también Dios me ha mostrado evangélicos muy serios y aprender a amarlos. Dios me está trabajando esa área de no separar del piano, aunque mantengo mi identidad, católico, mariano. Ay, esto es sin perder mi identidad. Y, y, y él ya ha podido perdonar tanto a su papá que hasta lo lleva a la conferencia y enseña al papá. Entonces empezó a tener la relación de ahí en adelante. No siempre eso puede pasar, pero yo sí me he dado cuenta. Él dice que engordó, tiene un brillo, vive feliz. Todos los que están aquí tienen que reconciliarse con su apellido, lo tenga en la cédula o no lo tenga. Si hay hijo reconocido o hijo no reconocido. Hay que perdonarlo y hay que aceptarlo.
Por ejemplo, yo tengo un lado de mi apellido, el segundo apellido mío, de que yo no conozco mucho esa parte de mi sangre, mi linaje. Hubo una vez que vi un primo mío en Facebook y le escribí a ese primo y le dije que yo era primo y quería acercarme y nunca me contestó. O sea, a mí se me rompió el corazón. Pero cómo Dios saca fruto de ese abandono, me dolió. Yo recuerdo que fui a un retiro una vez del equipo de predicadores de nosotros y cuando oraron, en este caso no fue de mi papá, pero sí de mi abuelo materno, de mi apellido Concepción, que es el único que yo no conozco, yo lloré como un niño. Yo soy de poco llorar, Señor. Y el Espíritu Santo vino y me sanó. Yo lloraba como un niño, yo no sabía. Yo decía, a mi abuelo, que tú me haces falta, mi abuelo. Yo tenía un vacío. Dejé que Dios me sanara ese vacío y me sentí abandonado, pero Dios permitió, como dijo José, cuando los hermanos tenían miedo de que él iba a hacer revancha, después que se murió, después de que se murió Jacob, cuando murió Jacob, los hermanos de José pensaban que él iba a tener revancha con los que lo vendieron. Y él le dijo, no, yo los voy a mantener a ustedes y a los hijos de sus hijos. Dios permitió que esto pasara para algo grande. Ustedes saben lo que pasó con ese vacío que yo tuve de uno de mis apellidos y ese abandono de que no me hayan aceptado en uno de mis apellidos, que cuando yo supe la noticia de mi hermano, 30 y pico de años después, yo lo defendí con uñas y dientes y lo metí en la familia. Dios sacó de un vacío que yo tenía vida, de un desierto sacó prado, de mi muerte sacó vida. Entonces, aceptar que te faltó eso, aceptar que tuviste aceptar que es tu padre, cercano o lejano. Y ya con aceptarlo, también entonces ponte en contacto con todas esas figuras paternas que la vida te ha regalado. Porque un papá, si el biológico no está disponible, puede ser un padrino, un tío, un sacerdote, hasta un hermano mayor. Lo que nosotros necesitamos es una identidad de alguien que haga el rol de un padre, de alguien que me dice la verdad, que me corrige cuando me tiene que corregir y que está presente para ayudarme y sentirme acompañado. Entonces tú puedes sanar con esas figuras. En mi caso, aunque mi papá nunca me abandonó del todo, pero estaba muy distante, mi padrino, José, fue como un papá que me enseñó muchas cosas de mi carácter, a cómo yo escribo, a cómo yo redacto una carta, a defender mis derechos, a decir la verdad. Y si aún te faltan esas ideas, entonces, yendo a Dios, que es la fuente, dile a Dios que te provea la misión que tú tienes en Él. El gran ejemplo lo mencioné hace un rato, de que tú dijiste a alguien que le faltó su papá biológico y que tenía un problema con relación con Dios y no tenía su identidad clara, fue Moisés. Moisés pasó de ser el tartamudo a ser el hombre de la tabla de la ley, a ser el hombre a través de cuyo callado Dios dividió el mar en dos. Moisés tenía todo lo que tú dijiste. Le faltó su papá, porque el faraón no era su papá. Le faltó, era la hermana y la madre que estaban cerca ahí, que le tuvo vacío de papá, y también tuvo problemas con la identidad. Era tartamudo, era inseguro, tenía baja autoestima. Aunque eso era por dentro, porque por fuera, dice la palabra de Dios, que Moisés era poderoso en sabiduría y en palabras. Pero cuando estuvo frente a Dios, que Dios revela todo, sale la inseguridad de Moisés. No lo que él aparentaba, porque hay mucha gente que se siente inseguro, que hablan duro y lo que tienen es un niño lleno de miedo. Cuando Moisés se puso frente a Dios, le salió la tartamudez. Eso es lo que nos pasa cuando estamos frente a Dios. Sale nuestra herida, pero Dios le dijo, es verdad que tú tienes esa debilidad, apóyate en Aarón. Y apoyándose en otros y caminando en el camino, Moisés sanó, como los leprosos que en el camino sanaron. Así que ponte frente a Dios, acepta tus debilidades, deja a la gente que Él te ayude y en el camino sanas. Este grupo me ha hecho preguntas excelentes. Yo creo que en este año, este es el grupo que me ha hecho mejores preguntas. Excelente, en verdad. Bueno, ya no hay más preguntas.
a dejarlo hasta ahí porque no nos podemos extender más de las cuentas. En todo caso, René, muchas gracias por sacar tiempo para darnos este tema y compartir con nosotros un rato. De verdad que ha sido de mucho provecho el tema. En todo caso, es bueno aprovechar a René porque él vive dando temas live en Facebook y en Instagram. Entonces, síganlo. Así es, me pueden seguir en mi canal de YouTube, tanto René García como Vivencias de Fe TV, que además de que están los programas de televisión también, ahora lo extendimos a un programa de evangelización. Ya yo ahí hablo siempre, porque ya un programa una vez a la semana o dos no es suficiente. También para la parte de sanación interior, hay un programa que tiene la Renovación Carismática Católica Dominicana que se llama Abba Padre Internacional, que está en un canal de YouTube que se llama Abba Padre Internacional. Sale también por La Voz de María los lunes a las 5 de la tarde y muchísimos canales, pero búsquenlo, Abba Padre de la Renovación. Y yo tengo una sección todos los lunes que yo hablo de sanación interior para los que quieren sanar. Tengo un segmento de 10 minutos que se llama Sanando las Heridas. Y ahí se va hablando de las heridas y se ora por sanación. Pueden aprovechar eso y todos los lunes, para dejarle una ñapa, a las 12 del mediodía, los que tienen trabajo flexible pueden hacerlo. En mi Instagram todos los lunes hay un segmento, un live de 1 hora junto a César Luciano, un joven emprendedor que se llama Dos Mentes, y yo traigo temas de crecimiento integral y humano. Mañana vamos a hablar a las 12 del mediodía por mi Instagram, lo pueden buscar, cómo tener relaciones con jefes tóxicos o compañeros de trabajo tóxicos en que tú tengas que matarlo o que ellos te maten a ti. Entonces, pueden aprovechar eso. Bien, bien, excelente. Bien, también aprovechamos para darle las gracias a cada uno de los grupos que nos acompañaron esta noche. Esperemos que se pueda repetir nueva vez este intercambio y seguir visitando demás grupos. Los avisos es simplemente recordarle la misa todos los domingos a las 9 en la parroquia. Mauri, no sé si tiene